Empezamos un nuevo estudio en este próximo trimestre. Los próximos 3 meses estaremos estudiando los libros, las cartas de Pablo a los Corintios, primera y segunda de Corintios. Pero, ¿qué es lo que realmente refleja todo esto? ¿Cuáles fueron las intenciones de Pablo al escribir estas cartas a los Corintios? ¿Qué es lo que él estaba tratando de promover? ¿Cuál era la necesidad que tenían estas personas en estas congregaciones? ¿Y qué es lo que Pablo quiere decirnos a través de estas cartas a nosotros hoy? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día también buscaremos comentar. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. ¿Listos para empezar otro trimestre? Sí, ya estamos en otro trimestre. Así es. Bueno, el trimestre pasado también ha sido muy interesante y pienso que lo que tenemos delante de nosotros también es una gran oportunidad para desarrollar el conocimiento de los escritos, pero sobre todo buscar conocer más al Señor a través de este estudio. Y gracias también a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros también en este estudio. Empezamos un nuevo estudio, un nuevo tema para los próximos 3 meses. Así que los animo también para que ustedes puedan buscar constantemente a Cristo Jesús a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Sí, claro. ¿Quieres orar? Claro que sí. Padre nuestro, ahora que empezamos un trimestre nuevo, pedimos también de la ayuda de tu Espíritu para que nos guíes, para que estas lecciones sean una bendición para nosotros y para nuestros oyentes. Sabemos que tú tienes muchas lecciones para nosotros que aprender en estas lecciones. Señor, ayúdanos a comprenderlas y que esto nos ayude a acercarnos más a ti, a mirar en los tiempos en que vivimos y saber que tu venida está pronto también. Señor, bendice a nuestros oyentes, guíalos, bendícelos a sus familias y que siempre tu palabra sea una bendición que los guíe en su hogar, en su vivir, en su diario caminar, que siempre estés con ellos. Gracias, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y empezamos el título de la lección en esta ocasión, esta semana, es El ministerio de Pablo en Corinto. Pero, ¿qué podemos saber un poco sobre Corinto? ¿Tienes idea? Bueno, lo que sí sé es que era un puerto muy importante. Y por lo tanto sabemos también que había mucha idolatría en esa ciudad, que también estaba entrando dentro de la iglesia y estaba afectando a la iglesia. Si es que siendo una ciudad tan grande, tan importante, porque sabemos que muchos de los caminos de ahí se iban a toda la parte del mundo conocido hasta ese entonces. Así es que se encontraban diferentes culturas, diferentes enseñanzas. Y yo creo que esto es lo que tuvo tanto impacto en de que Pablo se interesara en esta ciudad. Ya. Y sí, definitivamente, o sea, Corinto, bueno, era un puerto muy importante. No sé si entendí bien. Me parece que tenía más, o sea, eran dos puertos que tenía allí, o sea, lugares donde podían llegar barcos o había una fuerte actividad comercial. Ahora, normalmente cuando, por ejemplo, los países, ¿no? Esto lo sabía de mucho tiempo atrás. Quizá ahora, digamos, se va haciendo cada vez más homogéneo todo, pero siempre los puertos en los países, los puertos con mucha actividad, eran lugares donde siempre había un
nivel de movimiento mayor, ¿no? Diferente al resto de la localidad, ¿no? Y muchas veces también mayor delincuencia, mayor violencia, muchas otras cosas, ¿no? Siempre, Sí. siempre. Entonces, eso, digamos, es algo que caracteriza usualmente a los puertos principales de los países, ¿no? Y en este caso, en el caso de Corinto, o sea, creo que no era la excepción, ¿no? No. Ahora, tú estás mencionando un tema, además, todavía, digamos, del hecho de que era un lugar expuesto al mundo, conocido por el mismo tema de intercambio comercial. Llegaba gente, salía gente. Entonces, era un punto donde había mucho intercambio de personas, pero también entraba, sobre todo, y también salía, obviamente, cuestiones culturales y de creencias religiosas, ¿no? Entonces esto lo hacía también un lugar, digamos, muy cosmopolita, un ambiente con mucha, digamos, diversidad de creencias, ¿no? De filosofías, de pensamientos distintos. Y dentro de eso, dentro de ese ambiente, estaba también una iglesia naciente. Ujú. Ahora, en esta parte es importante poder notar algo, ¿no? Y creo que esto va a ser una tónica a considerar en el estudio que tengamos en el trimestre. Y es esta parte, ¿no? Que hay ciertas actividades, digamos, ciertas costumbres que la localidad, el medio, la sociedad de ese lugar tenía, pero que en realidad tenían un trasfondo religioso Ujú. por la zona donde vivían, ¿no? Por ejemplo, el tema de la prostitución era un asunto ligado a la creencia religiosa. Ok, pero de cierta manera ese asunto cultural impactaba también en la iglesia naciente. O sea, la iglesia naciente, digamos, no estaba ajena a esta cuestión de lo que se practicaba en su entorno, y de cierta manera las actividades o las creencias, las formas de vida y las formas de fe que existían fuera del cristianismo en esa localidad, de alguna u otra manera también, digamos, eran como, digámoslo, que impactaban, o sea, que tenían algún tipo de cercanía con la realidad que se vivía dentro de la iglesia, Ujú. ¿ya? Entonces, si bien es cierto, si bien es cierto que obviamente Pablo expresa una preocupación por algo que no debería estar pasando, porque vamos a ver en el trimestre, vamos a ver de que habían pecados serios. Ujú. O sea, no solamente el tema de prostitución, sino habían otras cosas grandes también, fuertes, digamos, ligadas al tema de inmoralidad sexual, o sea, estaban ligadas también allí. Ujú. Pero mucho de eso tenía que ver también con el asunto cultural, ¿no? Ujú. ¿Ya? Y esto es algo muy importante porque creo que, como digo, vamos a ir viendo hoy también, pero en las próximas lecciones, en el presente, de cierta manera o en gran medida, ocurre algo semejante. O sea, cómo es que la cultura de la sociedad, del ambiente donde estamos, se mete dentro de la iglesia también, ¿no? Ya. Y lo aceptamos muchas veces, ¿no? Como algo, digamos, con cambios que ocurren en el tiempo y todas esas cosas, Ya. ¿no? Más también para añadir un poco, Pedro, sabemos que era un puerto, no era cualquier puerto. O sea, ellos tenían que descargar todo su mercadería y transportarla por tierra para otro puerto. Ok, O sea, era tan importante y ellos tenían contacto porque tenían que ellos descargar allí. Así es que tenían contacto, tenían que tener contacto. O sea, no se podían quedar en el barco, descargar e irse. Tenían que descargar, bajar toda su mercancía y después ir por tierra al ya, siguiente puerto. ya, So, eso los exponía más todavía a las culturas que existían claro, alrededor. claro. Ahora, la otra parte que, como ahorita que estás comentando, me deja ver también un elemento adicional que es importante tenerlo presente. Y es el asunto de un fuerte movimiento financiero también, Ujú. que representa también la posibilidad de que había gente que, digamos, tenía cierta solvencia, habían probablemente algunos que eran ricos dentro de la iglesia,
también, pero esto también representa algo que vamos a ir viendo que tenía que ver con el hecho de que la gente más pudiente buscaba, eh, ¿cómo decirlo?, ejercer algún tipo de dominio también, ¿ya? Algo que pasa en el presente, probablemente. O sea, es una cuestión, digamos, que en el tema de la conducta humana muchas veces no cambia, ¿no? O sea, se mantiene, ¿ok? Pero eso ocurría, ¿ok? Y vamos a ir viendo algunas cosas más también. Y quiero comenzar aquí leyendo lo que dice Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Es interesante y bueno, ese es el versículo de memoria, después lo vamos a ir viendo y tal vez tratando de analizar un poco más respecto de esto, ¿no? Ahora, en esta parte, o sea, cuando el Señor le habla a Pablo, el Señor mismo está revelando, nos está dando a conocer algunas de las, digamos, de los sentimientos que Pablo estaba experimentando en ese momento, ¿ok? Y probablemente esto se debía a la adversidad, al rechazo que estaba encontrando en este lugar. Ahora, Pablo ya tenía un poco de experiencia, o sea, ya había estado caminando en otros lugares, probablemente la adversidad no había sido un asunto, digamos, que no lo conociera. Había tenido poco antes un problema con los bereanos sí, en la localidad donde estuvo previamente, por eso llegó a Atenas y de Atenas llegó hasta Corinto, ¿ok? Pero, digamos, ¿qué reflejan las palabras del Señor con respecto a las razones que llevaron a Pablo a experimentar estas sensaciones, estos sentimientos de desánimo y de miedo, ¿no? O sea, ¿por qué es que Pablo al final llegaría a esta situación? Ya, bueno, todas las historias de Pablo no nos muestran a él tener un espíritu de miedo. Ajá. Este texto me sorprendió por Sí, eso, porque sí. él siempre había experimentado hambrunas, había despertado, había naufragado, había experimentado muchas persecuciones, estado en la cárcel. Así es que yo no sé si en este caso el miedo que aquí muestra es tanto al miedo de que esta ciudad está perdida. Esta ciudad ya no tiene salvación, ya no tiene forma de que Dios pueda alcanzar a estas personas. Y yo creo que eso muestra después lo que dice que tengo todavía muchas personas aquí en este pueblo, ¿verdad? Y porque a veces pensamos que, bueno, nosotros somos los únicos y todos los demás pues están perdidos. Y eso es lo que a veces tenemos que nosotros estar conscientes de que en donde quiera que nosotros andemos, hay personas que todavía no conocen de Jesús. Que debemos ser conscientes de que ellos necesitan todavía saber la verdad. ¿Verdad? Claro, eso también pasó con Elías. O sea, cuando le dice al Señor, oye, o sea, todos tus profetas han muerto, solo quedo yo, ¿no? Y el Señor le dice, oye, no, hay tantos miles aquí que no han doblado su rodilla a Baal, o sea, tú no estás solo aquí, yo tengo mucha gente aquí en este lugar, pero esa es la parte, o sea, que para nosotros hay temas que son ocultos, pero cómo es de que, o sea, dentro de un ambiente, como dices, o sea, que aparentemente está extraviado totalmente, perdido, ¿no? Allí el Señor tiene gente que le es leal, ¿no? Ahora, en esta parte surge también una pregunta que se me hace muy interesante, y es el hecho de que, ¿por qué Corinto, no? O sea, probablemente, como lo dices, era un lugar totalmente corrupto, era un lugar, digamos, extraviado entre muchas filosofías, muchas creencias, riqueza, movimiento, gente que va y viene y todo eso. ¿Por qué ahí, no? Bueno, y yo siempre he dicho, el principal énfasis que Dios pone o el principal interés que Él tiene es de salvar a las personas. Okay. Y yo sé que, me imagino que este lugar era tan estratégico
para el resto del mundo, porque si alguna persona conocía a Jesús y iba de ahí, no iba a quedarse. O sea, de ahí iba a transportarse a otro país, a otro continente. So Dios sabía que ese lugar es estratégico para esparcir la palabra de Dios. Claro. Más que era importante o que se interesaba, claro que está interesado en todos los pueblos, no solamente en Corintios, Claro. pero Él tiene un plan. Así como cualquier evangelista se forma un plan para alcanzar a cierto lugar, Dios también tenía su plan. Claro. Y ese plan era de que Él predicara la palabra sin miedo alguno para que esa palabra de vida alcanzara a miles de personas. A muchas personas más. Ahora, si ubicamos esta situación, porque, o sea, esto es muy real, ¿no? O sea, en ese momento, Corinto representaba, digamos, la posibilidad de sembrar una semilla que con más facilidad podía ser esparcida a muchos lugares del mundo, o sea, fácilmente, ¿no? Ok. Si lo ubicamos en un contexto presente, un contexto actual, ¿no? ¿Será acaso estratégico establecer el evangelio en algunos lugares, por ejemplo? ¿En algunas ciudades, tal vez? No lo sé. Mira, el otro día yo visité porque cada Día de Madres asistimos a un breakfast, a un desayuno que hacen en la iglesia en la que yo y mi esposa asistíamos antes. Ajá. Y nos quedó como costumbre ahora cada Día de Madres invitamos a algunas personas y a veces van, pero nosotros siempre vamos con nuestros hijos. Yeah. Y ahí tenemos un desayuno de Día de Madres, así que no tenemos que preocuparnos que el restaurante está lleno. Ahí siempre hay sillas. Pero interesante que ahí me encontré a un amigo de ahí mismo de la iglesia, que él ya no estaba ahí, pero hacía lo mismo que yo también estaba ahí visitando. Y me dijo que él estaba su iglesia teniendo parte en una obra misionera en Mascoy. Okay. Y yo me acordé, el pastor Rojas, cuando vino, quería establecer una iglesia allí, en Mascoy. ¿Y por qué en Mascoy? Estamos cerca, está el San Bernardino, para aquellos que no conocen Riverside, San Bernardino, y en la parte sur de San Bernardino, norte, se encuentra una área de Mascoy, una área muy pobre, donde hay muchas drogas, pero no hay una iglesia adventista. Y esto a mí me tocó, porque dije, ¿sabes qué? Te voy a visitar y para ver cómo están haciendo, pero esto me llamó la atención porque tomé su número para poder saber más. Yeah. Y yo creo que estamos en la misma situación, porque hay lugares que a veces pensamos, no, es que aquí ya todos conocen, ya vivimos en Loma Linda y todo el área ya todos conocen de la iglesia adventista. No, todavía hay lugares. Claro. ¿Verdad? Claro. No sé, tal vez por las formas de comunicación, quizás, bueno, probablemente pienso, a veces sí es importante llegar a algunas áreas, algunos lugares, digamos, de ciudades grandes también, ¿no? Caso, no sé, aquí en Estados Unidos, o sea, considerar Nueva York, Los Ángeles, Miami, no sé. Cosas de lugares así, ¿no? Lo digo más que todo porque a veces también hay digamos, en la actualidad, el mundo sigue las tendencias, ¿no? Y entonces puede hacer de que exista la posibilidad de crear una tendencia de que la gente en una, ¿cómo se llama? En un asunto de creencia populariza, por ejemplo, la fe en Cristo, ¿no? En lugares grandes como ciudades grandes, megaciudades, ¿no? Y esto tiene un impacto definitivamente en el resto del mundo. O sea, no sé, algo que se vuelve de moda en ciudades grandes como Nueva York o Los Ángeles, van a generar un impacto grande en el resto del mundo. O sea, probablemente, ¿no? Sí, pero interesante porque Jesús a Pablo o a todos los apóstoles no los mandó directamente al mundo, al resto. Claro. ¿Verdad? Lo que le dijo fue, primero ve
a Samaria, ve a los tuyos, a Jerusalén, y allí predica. Y eso es lo que a veces nosotros quizá nos limitamos, porque nos quedamos en esto de que, bueno, nada más yo soy llamada, voy a dar cuentas de mi familia, y pienso que ya no tengo que yo hablar a nadie más del Evangelio. Claro. O sea, sí, el mandato es de ir primero a tu familia, pero no debemos de quedarnos ahí, porque después de allí es salir hacia afuera y dar a conocer a los demás también de las buenas nuevas. Claro, claro, definitivamente. Ahora, quiero ir avanzando esta parte porque, digamos, vamos a hablar un poquito respecto de Pablo, del personaje aquí de que escribe justamente estas cartas a esta iglesia. Y quiero ver si me puedes ayudar, Heriberto, para leer 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Sí, dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Sóstenes, ¿no? Sóstenes. Sí. Sóstenes era el hermano que estaba ahí. Sóstenes. Ok. Ahora, ¿y qué importancia habría tenido, o sea, para el tiempo de Pablo, justamente el asunto este de, ¿cómo se llama?, de la afirmación que hace Pablo de que el llamado lo hizo directamente el Señor, ¿no? Y que él era un apóstol de Cristo, ¿no? Sí, bueno, sabemos que Pablo no fue originalmente elegido como los 12 apóstoles. Ya. Él tuvo ese encuentro en Damasco con Jesús. So, él lo que está enfatizando aquí es que él no fue llamado junto con los del grupo, pero fue llamado directamente por Jesús. No por voluntad humana, no fue por él mismo, sino que fue un mandato. Y además de esto, sabemos que ese mandato es un mandato que se nos da a todos. También, Ajá. ¿verdad? Ajá. En esta parte, si bien es cierto, bueno, el tema de Pablo, o sea, había, y esto lo hemos estado estudiando antes justamente cuando hemos leído las cartas a los colosenses y a los filipenses, o sea, que había gente que, digamos, no le daba mucho crédito o no quería aceptar la autoridad de Pablo, ¿ok? Ujú. Entonces, por eso también Pablo siempre señalaba el hecho este de que a él no lo llamó ninguna otra persona, sino que lo llamó el Señor, o sea, directamente Dios lo llamó y que él era siervo o apóstol de Cristo Jesús. O sea, esa era la parte, ¿no? Ahora, en todo este tema, o sea, y considerándolo en un contexto nuevamente presente, ¿no? Porque eso fue en la época de Pablo, o sea, Pablo afirmaba esto y esto era lo que, digamos, él señalaba como un elemento de dónde venía la autoridad para que él pueda predicar, para que él pueda enseñar y muchas otras cosas más. Pero en el presente, o sea, para nosotros, ¿no? ¿Qué importancia tiene el poder reconocer cuál es la misión que el Señor nos ha entregado, ¿no? ¿Qué importancia tiene reconocer el llamado que Dios nos hace? O sea, porque a cada uno de nosotros Dios nos da un llamado para realizar una obra determinada, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué importancia tiene esto, no? ¿Por qué es importante? Bueno, es de suma importancia, porque lo que yo veo en Pablo aquí es que antes decía que él era esto, él era aquello, y ahora miramos que ahora es siervo. Y cada vez miramos que regresivamente él se va haciendo menos después de que es el peor de los pecadores. Ya. Así es que es importante porque cuando Dios nos puede usar más es cuando dejamos nuestros títulos. Ya, claro. Cuando no dependemos de lo que yo he logrado, de lo que yo soy. Y eso es lo que vemos que está pasando, que lo estuvo preparando Dios, yo creo que para este tiempo. Para que él, en la humillación, entonces el poder del Espíritu Santo trabajara con mayor eficacia en su vida para ayudar a los demás. Claro, claro. Ahora, es interesante que Pablo usaba diferentes estrategias, o sea, y esto es bastante interesante. Por ejemplo, cuando llegó a Atenas, o sea, les presenta el mensaje, digamos, trasladando la atención a la gente
a esta estatua o digamos una pequeña imagen de un Dios sin rostro, ¿no? O sea, aquí el Dios no conocido, o sea, aquí está, ¿no? Entonces, ok, ustedes tienen este conocimiento, etcétera, y ese es el Dios al que yo sirvo, dice él, ¿no? Y en el caso también de Corinto, o sea, él tiene ciertos, digamos, ciertas estrategias también que va siguiendo. Por ejemplo, empieza llevando el mensaje eh, a los judíos de Ujú. Corinto, o sea, él empieza primero con ellos, ¿no? Llega a la sinagoga para empezar con ellos y entonces debatir con ellos y también mostrarles la creencia que él tiene. Pero algo principal, o sea, porque aquí lo apunté, él estaba llevando en su mensaje eh, que Cristo, que Jesús era el Cristo. Ujú. O sea, ese era el mensaje que él estaba llevando. O sea, la importancia de todo esto, o sea, el de poder mostrar de que Jesús, al cual ya los judíos conocían o sabían de él, que ese personaje era el Cristo, Ujú. que ellos habían estado esperando. Ahora, en esta parte, o sea, ¿cómo consideramos hoy el asunto de la predicación? ¿No? O sea, porque, digamos, en la predicación hoy trato de convencer a alguien que está equivocado. ¿Cuál es el propósito de la predicación o cuál debería ser el propósito de la predicación hoy, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente se trata de buscar cuando, digamos, se hace esta acción de predicación, ¿no? O se lleva a cabo, no sé, una campaña de predicación, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el propósito en sí? ¿O cuál debería ser el propósito, ¿no? Bueno, el propósito siempre es, como dije, es alcanzar a las personas para Jesús, ah, ayudarlos a encontrar la salvación. Y lo digo esto porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos toda la verdad Ok, y que todos los demás, como dije, están fuera. Ah, él tomó esta forma de alcanzar a las personas. El Espíritu Santo yo creo lo está guiando, ujú, ¿verdad? Y sabe cómo alcanzarlos. Ahora, por decir, a veces hacemos a ciertos grupos a un lado, porque ya, vimos, bueno, estos grupos adoran a otro Dios, así es que están perdidos, pero ellos, los corintios, tenían una idea acerca de, por así decirlo, de la resurrección, ajá, ¿verdad? Ellos creían que tenían preguntas, no creían en la resurrección. Pero allí es donde también él introduce a Jesús, ya, porque dice, si Jesús resucitó, y si Jesús no resucitó, entonces nosotros todos estamos claro, perdidos. claro, Y eso como dice, se les abrió el pensamiento, dice, wow, tiene sentido esto, ya, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo mismo, que muchas personas tienen cierta idea de ciertas doctrinas, y es nuestro trabajo, primeramente nosotros prepararnos para poder presentarles la verdad. ya, ¿Verdad? No forzarlos, no decirles que si se van a perder, si ellos no aceptan, pero esa es la forma, es, ok, vamos a dialogar, enséñame tu creencia, ¿qué crees? Y nosotros a través de la Biblia y guiados por el Espíritu Santo, no es tu trabajo cambiar tu pensamiento, ujú, simplemente mostrarte. ya, Y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo, claro, ¿verdad? claro. Creo que hay un asunto importante ahí, ¿no? Ahora tú mencionaste el hecho ah, de la salvación, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y cómo es que, digamos, esto debería ser el objetivo, digamos, la razón de ser de la predicación. O sea, de entregar tal vez las condiciones necesarias para que la persona pueda aceptar aquello que significa la salvación, ¿no? Ujú. ¿Ok? Ahora, dentro de esto surge la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo consideramos la salvación? ¿O qué implica la salvación, ¿no? Y esta es una pregunta también para nuestros amigos, Ujú. porque, digamos, la salvación nosotros la consideramos como el hecho de ir al cielo, ¿no? O sea, y ya no morir más, ¿no? O sea, eso consideramos que es la salvación. Y en realidad la salvación tiene que ver con algo mucho más grande que eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos estado estudiando la experiencia de Enoc hace poco,
la experiencia de Elías, por ejemplo, también hace poco. Personas que pues caminaron con Dios, o sea, encontraron una condición importante, y aquí vamos a ver justamente la parte central de todo esto. El Señor se los llevó. Pero ¿qué es lo que ocurrió con ellos? ¿Qué es lo que pasó en sus vidas? ¿Por qué es que el Señor al final se los llevó, ¿no? Y hay un elemento importante aquí, que es el asunto de que en estas personas ocurrió esta posibilidad de la restauración de la imagen de Dios en ellos. Ujú. ¿Qué es lo que, digamos, Adán tenía al comienzo, ¿no? O sea, la imagen de Dios. Él tenía la imagen de Dios, o sea, en su vida, ¿no? En sí mismo. Entonces, la salvación en sí lo que implica es encontrar esa posibilidad de la restauración de la imagen de Dios en uno. ¿Qué significa esto? Poder llegar a tener el carácter de Dios, alcanzar a eso, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Ahora, nosotros debemos de conocer a Dios. Y el problema de Israel es de que ellos pensaban que conocían a Dios. Ajá. Ok, vino Jesús y a Él no lo conocieron. Ya. Y nosotros sabemos que hay un solo camino para el cielo y es a través de Jesús. Así es. O sea que si nosotros nos podemos... y es interesante porque, mira, yo conocí un trabajador que yo no me di cuenta por mucho tiempo, pero era dentista. Después formaron un grupo y ellos se salieron y formaron su propio grupo. Oh, ok. Está bien hasta ahí, ¿verdad? No tenemos, la iglesia es un grupo. Ujú. Donde quiera que nosotros nos reunimos es la iglesia. Pero después me di cuenta que ellos habían eliminado totalmente los libros de Pablo. Oh, ok. O sea, ellos enseñaban que no, todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, excepto las cartas de Pablo. Ok. O sea, sí miramos cómo el enemigo trabaja, ¿verdad? Ya, claro. Eliminando ciertas partes. Ya. Y esto es el problema que existía en Corintios también. Ellos habían eliminado, añadido, ignorado muchas de las cosas que la Biblia enseña. Claro. Y esto es lo que es la salvación, es a través de Cristo Jesús. Si nosotros decimos, no, pero yo no creo en Cristo, yo solo creo en el Padre, crea un problema, ¿verdad? Pero entonces, ahora que conocemos la obra de Jesucristo, sí conocemos a Dios el Padre, pero sabemos que tenemos de conocer el carácter de Cristo para que el Espíritu Santo nos transforme y de esa forma nosotros vamos a alcanzar lo que tratamos de alcanzar. Ok. En esta parte una pregunta crucial, ¿no? Porque, digamos, si bien es cierto, nosotros pertenecemos a una denominación en particular, pero está la pregunta seria aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite encontrar la salvación? ¿Qué es lo que nos permite encontrar esa posibilidad de restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿El pertenecer a una organización religiosa? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que genera esto? O sea, porque, digamos, nosotros nos preocupamos por una predicación, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de mi predicación? ¿Llevar a las personas a mi iglesia, a mis reuniones? ¿O mostrar quién es verdaderamente Cristo, ¿no? Uh-huh. ¿Ok? Y entonces allí viene esta parte, ¿no? De que cuál es el propósito al final de mi predicación, ¿sí? Traer gente a mi congregación, a mi denominación. Que bien, está bien, o sea, es posible, pero ¿cuál es el propósito supremo, no? Yeah. Y yo he escuchado de varios pastores que al principio ellos estaban tratando de alcanzar personas, de bautizar personas, y entre más grande el número de personas, entonces aparentemente iba bien el negocio, ¿verdad? Yeah. Pero después llegaron a un punto donde no se dieron cuenta que no es eso. Era de tratar de alcanzar a las personas donde ellos estuvieran, y como dijimos, ellos predicar el evangelio y dejar el Espíritu Santo que trabaje en las vidas de las personas. Claro. Sin importar que si ellos deciden bautizarse al final de la serie de estudios o no. Ya. Esto me parece importante, ¿no? Y creo que, no sé, bueno, en el caso de los amigos que nos ven, no sé, en sus congregaciones, en sus denominaciones, siento que lo importante, digamos, es la predicación, o sea, mostrar quién es Cristo, quién es el Señor, o sea, eso es importante.
también hacerlo, y lo más importante, o sea, a través de nuestras vidas, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, el hecho de estar detrás de un número para poder bautizar, creo que eso ya tiene que ver más con un asunto de producción, con un asunto, digamos, de negocio, de trabajo, que no es precisamente el objetivo de la predicación del Evangelio, ¿no? ¿Ok? Obviamente no quiero que se malentienda, pero son cosas que pasan en la actualidad en el cristianismo, ¿no? Y son cuestiones que tienen que ver, obviamente, con asuntos laborales o con también, digamos, grupos religiosos que, de acuerdo al número de personas, también mueven una cantidad de dinero determinada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en este país, con la fe, mucha gente se hace rica, ¿no? Que mueve mucho dinero. O sea, es algo que pasa en la realidad, ¿no? Ok, ahora vamos a esta parte que quería que pudiéramos ver. Si puedes leer, por favor, Heriberto, Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 8. Sí. Y dice así: después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de ahí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo. Se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Pero aquí encontramos, o sea, esta parte de ciertas adversidades que estaba encontrando Pablo, ¿no? Y Pablo dice ahí que se sacudió la ropa, del polvo de la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en esta parte, o sea, y considerando tal vez nuestra propia experiencia, ¿cómo es de que, digamos, nosotros podemos tratar de buscar el evitar llegar al desánimo, ¿no? Porque aquí estaba pasando eso, ¿no? O sea, Pablo estaba sencillamente renunciando al hecho de continuar predicando, trayendo la información a esta gente, ¿ok? Entonces, en el caso de nosotros hoy, ¿no? ¿Qué estrategias podemos nosotros usar para que mantengamos quizás el ánimo, ¿no? O poder tal vez evitar caer en esta situación de desanimarnos, ¿no? De renunciar sencillamente a mantener una forma de contar, de manifestar, de compartir la fe que tenemos, ¿no? Yo creo que aquí el problema principal es depender de nuestras expectativas. Okay. O sea, siempre lo que nosotros esperamos. Digo, si hago esto, va a ser el resultado. Si yo sigo estas reglas o si sigo este plan, el resultado va a ser este. Y muchas veces no es el plan de Dios, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que muchas veces nos lleva al desánimo, por lo mismo que hice tal cosa, tal como yo lo aprendí, me lo enseñaron, y el resultado no fue lo que yo esperaba, ¿verdad? Y de ahí viene el desánimo. Y yo creo que si nosotros dependemos de esto, nos vamos a seguir desanimando y al final de cuentas vamos a dejar también hasta posiblemente la fe. ¿Cómo reaccionamos frente a la adversidad, ¿no? O sea, y no solamente en el asunto de predicar, o sea, porque digamos, podemos participar en una actividad en la iglesia, podemos participar en cuestiones, digamos, de trabajo social, comunitario, etcétera, ¿no? Pero en el tema de manifestar un estilo de vida, ¿no?
de poder mantener una forma de vida con los amigos, con las personas que nos rodean, las personas cercanas. ¿Cómo reaccionar frente a la adversidad que pueda haber, ¿no? Bueno, lo que estaba pasando en Corintios era muy grave. Y yo creo que para mí personalmente lo que me desanima es el no saber qué hacer. Yeah. O sea, si yo no sé cómo actuar en cierta situación, me voy a desanimar. Y lo importante de aquí es que a través de estas cartas vemos que él trató diferentes problemas que existían en la iglesia. Sí, sí, sí. Él sabía cómo actuar en ciertas ocasiones, en todas las ocasiones que se presentaban, aun cuando lo rechazaban, Yeah, ¿verdad? yeah. Y ahora aprendemos de, ok, si una persona no quiere aceptar, pues no nos vamos a desanimar, simplemente nos vamos a sacudir el polvo y vamos a ir con otra persona que quizá ella sea más pueda recibir mejor la palabra de Dios. Claro. O sea, eso es lo principal, es de que el no saber qué hacer nos desanima. Yeah. Y esa es la mejor forma, es de leer la palabra de Dios, porque ahí tiene todas las respuestas. Okay. ¿Verdad? Aún de cómo tratar ciertos asuntos en la iglesia que a veces nos desaniman porque primeramente suceden en la iglesia y pensamos, pues ahí no debe de suceder, pero sabemos que el mundo de pecado existe y va a existir hasta que Dios venga por segunda vez. Claro. Entonces, mientras nosotros nos aferremos a la palabra de Dios, yo creo que todo va a ir por buen camino. Ok. Quiero leer nuevamente lo que el Señor le dice a Pablo en esta revelación durante la noche. Dice en una visión, Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, que dice, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, ¿ok? Habla con libertad. Entonces probablemente siento que quizás Pablo se estaba reprimiendo tal vez de decir algunas cosas. Y y como dice aquí, tenía miedo. Cuando le dice no tengas miedo es porque, o sea, estaba teniendo miedo. Y dice, no te quedes callado. O sea, probablemente ya estaba en esta condición de entrar en el silencio. O sea, mejor ya no digo nada. O sea, no sabemos qué tipo de adversidades estaba teniendo. ¿Okay? Bueno, debe haber sido algo bastante difícil, ¿eh? Pedro, lo que me imagino, este era un centro tan importante donde todas las culturas se chocaban allí. Había filósofos en los que ellos se juntaban para discutir los problemas, pensamientos, toda clase. Pablo sabía que ellos estaban preparados para refutar lo que él tenía. Claro. Ok, el miedo era es de que estas no son personas ignorantes que no saben. Yeah. Estas son personas que están bien, bien entradas, bien Sí. en lo que ellos creían. Claro. Y hablamos de que Pablo no era un cualquiera. O sea, no. Pablo era un fulano muy bien educado también. O sea, no estamos hablando de que Pablo era un improvisado. O sea, Pablo era una persona muy, muy educada que manejaba muy bien el tema de cultura y de filosofía. O sea, perfecto. Pero como dices, o sea, encontraba ese tipo de adversidad. Fíjate, es interesante. El otro día vi una historia en el norte de Brasil, en las zonas de la selva, lejos de las ciudades. Hay un hermano de iglesia, ¿okay? Que tiene mucho ánimo para poder predicar. Y sale de su casa y llega incluso a algunos otros poblados que no está muy cerca de su casa y lo hace muchas veces caminando porque tiene que transitar por lugares donde no hay caminos para autos. Tiene que hacerlo a pie, llevando incluso carreta para poder movilizar allí material, a veces Biblias, algunos parlantes, cosas que necesita para usarlas en el lugar donde va a llegar a predicar, ¿no? Y es interesante, o sea, porque en algún momento ha llegado gente, digamos, para poder ver, o sea, y para poder graficar, para poder incluso grabar con videos lo que él hace, ¿no? Y han podido, pues, acompañarlo en esa travesía, o sea, llevar en una carreta jalada por bueyes, las cosas pesadas que tenían que mover. Muchas veces, como digo, en zonas que por la lluvia se hace fango, se hace lodo,
y de todas maneras tienen que seguir avanzando ahí hasta poder llegar a su destino, predicar y todo eso y después regresar otra vez. Pero lo hace con mucho esfuerzo y con mucho ánimo, ¿ah? Y no decae. Y quizás, bueno, la historia no termina allí, o sea, porque, digamos, esta persona supera todas estas dificultades, recibe el ánimo también de algunas personas cercanas a él, su familia directa en primer lugar, y eso lo mantiene muy animado, ¿no? Y sigue adelante con toda esta tarea. Pero lo curioso de todo esto es de que, o sea, él se dedica mucho a enseñar la Biblia, Mm. pero este hermano no sabe leer ni escribir. O sea, esto a mí me conmovió, o sea, por el asunto de poder ver que una persona con una limitación tan grande supera esa limitación y hace el esfuerzo para poder llevar a cabo el enseñar, ¿no? La palabra de Dios. O sea, no sabe leer ni escribir. Y a pesar de eso, él enseña y obviamente se aprende de memoria los versículos para poderlos compartir también. Es una cosa increíble, es una cosa increíble. Sí, y sabemos muchas veces nosotros hemos dicho como la iglesia adventista ha sido bendecida con mucha luz. Así es. ¿Verdad? Y tenemos mucha verdad que nosotros podemos compartir. Yeah. Pero a veces el miedo, así como Pablo, de que encontramos el ridículo, ¿verdad? Porque nos tachan de, ustedes enseñan tal cosa y parecen no más bien una iglesia, parecen vivir una secta, Claro, ¿verdad? claro. Porque si nosotros estudiamos la Biblia, y es lo que me llamó a mí la iglesia adventista, Pedro, es porque yo la miraba como una cadena y faltaban eslabones. No podía hacer la conexión antes, pero una vez que conocí esto, encontré todos los eslabones que faltaban. Okay. Y esto es lo que me llevó a mí. Yo no tengo que tener miedo de predicar el evangelio. Yo sé lo que he creído, en quién he creído, Claro. y sé que lo que yo creo se puede mostrar con la Biblia. Amén. O sea, no me lo imagino yo y enseño cosas que son de mí, sino que lo puedo respaldar con lo que la Biblia dice. Claro, claro. ¿Verdad? Amén. Así debe ser. Ok. Para terminar esta parte que obviamente es muy importante y lo vamos a ir viendo, como dije, también en diferentes lecciones durante el trimestre. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice: les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. ¿Y cuáles eran las cosas que ocurrían en esta iglesia, no? ¿Por qué razones Pablo escribe? Ahora fíjate, es interesante, Heriberto, no sabía, o sea, hace algunos días atrás me enteré, también conversando con Pastor Mitch Aguinaga, de acá mandamos un saludo, si nos está viendo, mandamos un saludo para él también. Corintios, primera, segunda de Corintios, en algunos versículos reflejan que estos no fueron los únicos escritos que Pablo envió a los corintios. O sea, por lo menos hubieron unos cuatro cartas que él mandó. También vimos en el trimestre, hace 2 trimestres atrás, cuando estudiamos a Filipenses y Colosenses, de que había escrito una carta a los laodicenses, a los de la Odisea también. Y o se perdió o sencillamente no está en el canon, pero, o sea, no las tenemos, ¿ok? En el caso de los corintios también, o sea, por lo menos al parecer hay como 2 cartas más que no están, no las tenemos. No sabemos exactamente todo lo que Pablo puede haberles estado diciendo ahí también, y también al parecer hubo una carta que la iglesia le mandó a Pablo, ¿ok? Pero en síntesis, o sea, ¿cuáles eran los problemas que esta iglesia vivía, ¿no? ¿Cuáles eran las dificultades que estos estaban teniendo, ¿no? Eran grandes, Pedro. Ya dijimos por la locación en la que se encontraba la iglesia, era un lugar donde había mucha idolatría, Ajá. ¿verdad? Y tanto había entrado ya en la iglesia que esto es lo que entristece a Pablo. Claro. Porque simplemente había incesto. También. Y nosotros decimos, ¿y cómo es posible? Pero a tanto había caído la iglesia que un hijo había
estado con la mujer del papá. Del padre, claro. Y estas cosas son las que yo creo Pedro está mirando y dice, ¿cómo es posible que esto exista dentro de la iglesia? Pero hoy en día es el mismo problema. Eso no nos debe de sorprender porque estas mismas cosas suceden hoy en día también. Ese es el tema de realidad. Ahora, obviamente tú ya has mencionado esta parte de encontrar las similitudes, ¿no? Entre lo que vivía este grupo de iglesia en ese entonces, en la época de Pablo, y que muchas de estas cosas, digamos, de estos problemas que ellos experimentaban, en gran medida afectados por la cultura. O sea, recordamos de que algunas de estas cosas probablemente en el entorno eran de cierta manera practicados y obviamente se metían, ¿no? se incluían dentro de la práctica de la iglesia, que obviamente no era lo correcto, pero era visto como algo cultural, ¿no? En la actualidad, ¿qué asuntos o qué cuestiones culturales puedan estar afectando a nuestra iglesia? Porque de eso se trata. O sea, hay situaciones probablemente, tal vez, digamos, culturalmente, el incesto no es bien visto, o sea, en la actualidad, ¿no? O sea, es totalmente inmoral que una persona se meta con la esposa del padre. O sea, hay cosas ahí que no son cuestiones regulares, pero hay otros asuntos culturales que probablemente se meten mucho dentro de la iglesia, ¿no? ¿De qué manera la cultura impacta a la iglesia o de qué manera podemos tratar de evitar de que, digamos, los asuntos culturales o la cultura del medio nos haga desviar, ¿no? Nos haga alejarnos del propósito principal que tiene la iglesia, que es el de poder mostrar a Cristo, ¿no? ¿Sabes lo que me vino a la mente mientras tú estabas mencionando esto? Es de que Pablo estaba atacando la división de la iglesia. Ajá. O sea, la división que era es de que muchos decían que yo soy de Apolo y yo soy de Pablo, ¿verdad? O sea, y esto encontramos mucho hoy en día, es de que a veces no estamos contentos con nuestro pastor. O el pastor hace ciertas cosas que nosotros no creemos o por cualquier razón no nos gustan, y simplemente lo que hacemos, en vez de quedarnos a encontrar una solución y a sobreponernos a ese problema, simplemente nos vamos. Renunciamos. Sí, renunciamos y decimos, yo ya no quiero nada aquí, aún hasta nos vamos a otra iglesia. Pero aquí lo que Pablo nos está enseñando es de que no, debemos de nosotros seguir adelante. No seguimos a un hombre, no seguimos a un pastor, seguimos a Cristo Jesús. Claro. Y si Dios nos tiene en un lugar, es por una razón. Y yo creo que esta es la división que trae mucho en las iglesias también, es esto, de que no nos gusta nuestro pastor, hay que irnos a otro lugar. Y yo creo que tiene mucho que ver quizás hasta culturalmente también, ¿verdad? Como última pregunta, tal vez podemos pensar, ¿cómo podemos nosotros buscar solucionar las dificultades que puede estar viviendo mi congregación, ¿no? ¿Cómo podemos tal vez desarrollar personalmente más empatía, tal vez más sensibilidad por la necesidad de los demás? ¿Cómo podría ser para poder alcanzar eso? Yo creo que de aquí debemos de aprender de Jesús. Él todo lo hacía con humildad. Y yo creo que la humildad, eso es lo que va a romper muchas de las barreras. Es de que yo no soy más que otra persona. Yo soy, como dice Pablo, el peor pecador de los pecadores. Y cuando tenemos esa aptitud, yo creo que Dios nos puede usar de gran manera. Amén. Amén. Excelente. Hemos tenido un buen estudio de inicio de este nuevo tema, 1 y 2 de Corintios. Así que vamos a estar tratando de encontrar justamente lo central aquí, conocer mejor a Cristo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar con una oración. Claro. Sí, vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias por el momento también, por el tema de estudio,
por poder reflexionar también en la realidad en la que vivimos hoy. Ayúdanos para que en todo momento, a pesar de las situaciones que puedan vivirse alrededor nuestro, tú puedas ser siempre el centro en nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos también que nos acompañan en esta ocasión y dirige sus vidas, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Esperamos de que Margarita nos pueda acompañar también. Sí, claro. Claro que sí. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.